México se ha caracterizado por ser uno de los países que más tratados ha firmado para la protección de los derechos de los niños. Sin embargo, en la vida diaria, no hay momentos en que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados en sus derechos más elementales. Golpes en la casa, discriminación por género, acoso escolar, trabajo no remunerado y matrimonios forzados, entre otras, son solo algunas de las formas de violencia que nuestros niños experimentan día a día. ¿Qué estamos haciendo para proteger a la infancia mexicana? ¿Quiénes están trabajando para su protección? Hoy, en Diálogos en Confianza, los niños como víctimas de la violencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este jueves aquí en Diálogos en Confianza. Soy Carmen Muñoz, en nombre de mi compañera Fernanda Tapia. Estaré con todos ustedes esta mañana hablando de un tema de verdad interesantísimo, importante que lo toquemos, que lo pongamos sobre la mesa, porque ustedes se han preguntado qué pasaría si les dijéramos a los niños, a las niñas y adolescentes, ¿qué harían para tener un mundo mejor? ¿Qué creen que contestarían? Bueno, pues esta pregunta se les hizo en una encuesta que se realizó organizada por diversas organizaciones, entre ellos UNICEF, donde les preguntaron esto a los niños y de verdad que las respuestas más significativas fueron las siguientes: ser realmente escuchados, no ser discriminados y que se les garantice el derecho de tener una familia que los cuide y los proteja. Pero bueno, seguramente muchos se preguntarán, ¿pero no se supone que los niños están protegidos por una familia y por la sociedad en general? Creo que la realidad que tenemos en México es otra, porque los niños y las niñas y los adolescentes de nuestro país están viviendo violencia física, sexual y psicológica. Y de eso vamos a hablar porque de verdad yo creo que podemos hacer un gran cambio en la familia y en la sociedad para que estos niños no sufran de violencia. Quédense con nosotros de verdad con este tema y nos encantaría que compartieran cualquier duda, pregunta a través de las redes sociales, porque de verdad los especialistas que tenemos el día de hoy las van a poder responder claramente y sobre todo que nos den la información de cómo tener una cultura de paz con nuestros niños. Sandra, me da muchísimo gusto compartir este espacio contigo. Sí, muy buenos días. Igual a mí, Carmen, muchísimo gusto que me da coincidir en este día, hoy que es jueves, jueves social, y muy importante que todos estemos atentos al tema del día de hoy. Es un tema que nos involucra a todos, como bien decías, pues no es nada más de los niños, sino todos los que estamos de alguna forma a cargo de un niño y nos corresponde a todos reflexionarlo. Muchas gracias a todos los que ya nos han escrito comentarios. Recuerden que estamos en vivo y nos puede llamar vía telefónica, escribir en Facebook o en Twitter algún comentario o alguna duda que tenga para nuestros invitados. Y también recordarles que estamos en este enlace en vivo a través de internet, que es www.canal11.mx/diálogos, para que nos vea durante todo el programa. Y antes de presentarles a nuestros especialistas, los invito a ver la siguiente información que preparó la producción de Diálogos en Confianza acerca de las diferentes infancias. ¿Se te ha ocurrido pensar que en México hay niños que, a pesar de su corta edad, han vivido experiencias más fuertes que las que un adulto de 40 años podría contar en toda su vida? Hay niños migrantes, niñas jornaleras que viven en estado de hacinamiento, niños en situación de calle, niños trabajadores en fábricas clandestinas e incluso algunas niñas que hasta son mamás. ¿Es fácil ser niño en México? La respuesta es no, ya que como sociedad todavía persiste la idea de que los niños son propiedad de los adultos, aun cuando en realidad también tienen derechos. Así es, aquí vemos las diferentes infancias, de verdad que vemos niños que trabajan desde muy pequeñitos para ayudar a la familia o a veces son obligados justamente por los papás en este campo laboral, y ellos deben de tener educación, deben de tener cosas que realmente los haga crecer como niños felices porque son el futuro de México. Y me da muchísimo gusto presentar a nuestros especialistas. Miren, ahora sí que la culpable de este tema, que me encanta que sea así, porque tú propusiste este tema, María, y me da muchísimo gusto poder compartirlo con todos ustedes. María Ampudia, consejera nacional de Comisión Nacional de Derechos Humanos, bienvenida. Gracias a ustedes, una gran oportunidad, sobre todo pues de compartir con este gran equipo de expertos
qué gran oportunidad de llevar a los hogares pues todo lo que está pasando con los niños, pero sobre todo inspirarles a la paz. Exacto. Hablaremos durante 2 horas de todo lo que hemos creado y hemos hecho pues para nuestra sociedad que tanto merecen. Así es, bienvenida. Gracias. Carlos Rodríguez Hernández, presidente de la Asociación Mexicana contra el Mobbing AC, bienvenido. Gracias, muy amable. Bueno, pues vamos a platicar también cómo el mobbing que afecta a los padres de familia, a las personas, también pega en los hijos, ¿no? Así es. Muchas veces se desquitan los papás con los hijos, ¿verdad? Sí, desafortunadamente. Así es. Renato Hernández Lustalot Laclet, maestro en Derechos Humanos y académico de la UNAM. Bienvenido, Renato. Gracias, Carmen. Muy honrado de estar aquí con ustedes y vamos a platicar un poquito de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos humanos. Así es. Creo que es un paradigma nuevo que tenemos que asimilar en nuestro país, ¿no? Así es. Y María del Rocío Medrano, abogada de la Organización de Padres de Familia Niños con MAPA. Bueno, ella está justamente, ahorita está llegando, ahorita vamos a prepararla con su micrófono para darle la bienvenida, pero antes quiero saludar a Denise Smith Gaudry, psicóloga, psicoterapeuta y perito en psicología forense, especialista en abuso sexual infantil y presidenta de la fundadora de Fundación Renacer. Así ¿Es correcto? Así es. Presidente de la fundadora de Fundación Renacer. Así es. Bienvenida, Denise. Muchas gracias, Carmen, y bueno, agradezco también a María que nos invitó, muchas gracias, y a la audiencia. Efectivamente, el tema es un tema muy fuerte porque no solo plantear lo que es la violencia, sino también aprender nuevas dinámicas de relación para tener una cultura de la paz dentro del hogar y tener hogares mucho más armoniosos. Ya que veamos esta cápsula introductoria acerca de las diferentes infancias, ¿qué tipos de violencia son los que se ejercen justamente en contra de los niños y las niñas? Mira, te quiero decir algo que es muy triste, pero siempre para mí es importante iniciar con ello. En una encuesta, después de años de dedicarnos a sacar a los niños de la violencia en calle, en casa, en escuelas, pues resultó que 9 de 10 habían sido severamente maltratados en sus hogares. Eso nos pone a las familias mexicanas como una de las familias más agresivas para los niños y niñas. Y me di cuenta que realmente de ahí viene toda la consecuencia de esta malversación social que tenemos, ¿no? Esta desunión tremenda que estamos viviendo. Entonces nos dimos a la tarea, pues ya no de hablar lo negativo, porque lo negativo Claro. lo vemos todos los días, los videos que nos llegan, las fotos, los casos personales que cada uno de nosotros llevamos, sino aportar soluciones a esta situación. Por eso es que nos introducimos y quisimos entrar profundo al tema de la cultura de la paz, no nada más a nivel social, sino también a nivel de política de Estado, para tratar de hacer cambios, pero cambios que se empiecen a notar rápidamente. La violencia contra niños y niños está creciendo. Ayer nos llevó UNICEF una información que se me hace también tremenda, en donde decían que los colegios, 7 niños de 10, habían sufrido violencia. Entonces, en todos los niveles estamos rebasados, no nada más en el hogar los niños, que se supone que es donde más cuidados tienen que estar, en donde más armonía debe haber, en donde más paz deben ellos vivir, pues es en donde más violencia existe. Cuando hablamos de guerras, por ejemplo, decimos la guerra de Irán y nos espantamos, pues no, la guerra que se vive todos los días es la guerra que se vive en el hogar y es de donde hay que salir todo el tiempo, salvándonos, intentando, ¿no?, sobrevivir. Eso es muy triste. Y pues después viene la escuela, que se supone que es donde más protección debes tener después del hogar. Y donde pasan mucho también, tiempo los niños. Exacto. Y es donde más se ejerce violencia después del hogar. Entonces, pues tremendamente mal en este momento, como bien dijo tu video cuando lo pusiste, Carmen, y es que desgraciadamente en México ser niño no es productible, no te deja absolutamente nada de positivo. Entonces, pues surge hacer un cambio social y para eso estamos aquí.
Escuchamos de repente que se han hecho muchos acuerdos con respecto a esto para la no violencia contra los niños, pero ¿qué tanto se llevan a cabo, qué tanto se aplican o se olvida de repente y no lo vemos en la práctica Así cotidiana? es. No lo vemos porque hemos naturalizado la violencia. Ahorita María bien lo decía, en el hogar es donde se ejerce el mayor, no solo la mayor cantidad de tipos de violencia, sino donde se aprende la violencia. La tenemos naturalizada transgeneracionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la vamos heredando por generaciones. Si a mí me pegaban chanclazos, yo considero esa dinámica para pegar chanclazos también a mis hijos. Entonces, no identificamos que estamos viviendo en una condición de violencia. Sí es necesario también hablar de cultura de la paz, de cómo prevenir esa violencia, pero primero tenemos que abrirnos a hablar qué es violencia. ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la identificamos? Por ejemplo, primero definir cuáles son los tipos de violencia, Exacto. porque no los tenemos identificados. La violencia emocional, psicológica, por ejemplo, los gritos, los insultos, la cachetada, la violencia, porque creemos que solo es violencia cuando hay violencia física. Como no me pega, entonces no es violento. Sí hay violencia, aunque no haya violencia física. De hecho, la violencia emocional y psicológica es la que más huella deja. Es la violencia más dañina. ¿Por qué? Porque justamente es invisible. Claro. La negligencia, el no atender a los hijos, el no ponerles límites, también ese es otro tipo de violencia. Y la violencia sexual. Son los diferentes tipos de violencia que se pueden ejercer contra los niños, niñas y adolescentes. Y desgraciadamente los vemos como parte de la educación en muchos casos, castigos muy severos que en verdad llegan a lastimar y a fraccionar las relaciones dentro del hogar y a convertir un hogar totalmente un infierno. Nosotros decimos que el hogar puede ser muchas veces el lugar más peligroso para niños y niñas. Imagínate nada más, y es el lugar donde te deberías de sentir más protegido y amado. Oye. Renato, y con respecto a estos acuerdos que se han hecho para proteger los derechos de los niños, ¿qué tanto se han respetado? Se habla mucho en los últimos tiempos de estos derechos de los niños. De hecho, a veces los niños ya te lo exigen. O sea, los niños ya les exigen a los papás y a la gente que está al cuidado de ellos, decir, no, tienes que respetarme por esto y por esto otro. O sea, los niños están aprendiendo sus derechos, pero ¿qué tanto se está aplicando? Fíjate que internacionalmente llevamos ya cerca de 25 años de estar generando acuerdos y protocolos para la protección de niñas, niños y adolescentes. Acuerdos específicos y acuerdos generales. Sin embargo, en México hemos logrado procesar estos acuerdos, en temas jurídicos se le llama homologar estos acuerdos a la legislación nacional, hasta que se creó la legislación de protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces, nuestro país realmente de esta nueva legislación tiene 2 años de experiencia y estamos apenas en el proceso de implementación del sistema de protección. No en todos los estados está implementado aún. Pero lo más grave es que las disposiciones que contiene la ley no han sido todavía aterrizadas a las legislaciones estatales ni a los protocolos de actuación de las instituciones que tienen que, en teoría, proteger a niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues lo que tenemos es un desfase entre lo que tendríamos que estar haciendo en materia de aplicación normativa para proteger a las niñas y niños, y por el otro lado necesitamos implementar en nivel de institución capacitación, protocolos de actuación y diversas acciones que nos ayuden a proteger efectivamente a los niños. Y esto incluye pues empezar a tratar de sensibilizar a las propias familias. Claro, ¿qué tan conscientes están los niños de estos derechos? Y también cómo hacérselo saber a los adultos para que los tengan presentes. Fíjate que es muy interesante porque yo ya he escuchado en varias clases y en varias conferencias que me ha tocado dar con niños muy jóvenes, que ellos ya empiezan a conocer sus derechos, ¿no? Y entonces se empiezan a asumir ya desde el punto de vista personal como sujetos de derecho. Y esto es desde el punto de vista del reconocimiento personal algo increíble. Porque antes era mi papá, es el que me tiene que cuidar, mi mamá es la que me tiene que cuidar. Y ahora es, yo tengo derecho a implementar, yo tengo derecho a hacer, yo tengo derecho a hacer determinadas cosas. Pues miren, vamos a ver justamente un sondeo que realizamos donde les preguntamos, ¿qué te preocupa como niña? Y aquí tenemos las respuestas. Que los niños a veces no tienen la educación
o por faltas económicas, que no tengamos una buena educación y que nos quiten las lenguas que nosotros tenemos. Es que a mí una de mis primas es que les pegan, les hacen todo, las ignoran sus papás. Que no tengamos una educación, que no haya economía para que nos manden a la escuela. Que no tengamos escuelas, que no hay más estudios y yo quiero seguir estudiando para que pueda ser maestra de kinder. Pues estas son las preocupaciones de las niñas y yo creo que el sector de las niñas, este sector, es como más vulnerable. Así es. ¿No? Y de acuerdo a estas respuestas que escuchamos, creo que es muy interesante conocer el sentir, el pensar, el cómo ven es justamente esta parte de la infancia que están viviendo. Así es. Fíjate que yo he estado con ellas, yo he estado con estos grupos, sobre todo de niñas en sectores de indígenas, y pues abrazarlas, escucharlas. Es muy cierto lo que dice Denise, el maltrato se interioriza, pocas son las que te hablan acerca del maltrato que sufren en sus hogares porque prefieren no descubrir esa parte, ¿no? Pero cuando estás cerca de ellas, cuando estás en corto, digamos, cabeza a cabeza platicando con ellas, siempre te dicen el maltrato que hay en casa. Fíjate que yo recuerdo cuando era pequeña, hace ya muchos años, que la idea era mi papá ordena, mi papá manda, mi papá me golpea porque así me educa, las letras entran con sangre o más fácilmente con sangre, en fin. Yo recuerdo eso, ¿no? El que todo el tiempo estabas esperando la chancla o el bazazo o lo que fuera. Hoy las cosas ya cambiaron, hoy nuestros niños y niñas empiezan a saber que antes que ser hijos de una mamá y un papá, son partícipes de derechos humanos, de derechos sociales, que ya los protegen en todos sentidos. Claro. Se ha hecho mucho trabajo, pero yo creo que falta mucho, Renato y yo que trabajamos juntos en una organización civil, que es Y Quién Habla por Mí, que precisamente se formó para hablar de los niños que son tratados, de niñas y niñas que son tratadas, los más chiquitos, que nadie hablaba de ellos. Era un tema que no era importante y ahora ya lo es. Claro. Y para mí sí es importante decir que esta ley de la que habló Renato nace precisamente de haber descubierto todo lo que sucedía en los albergues, de casi 1000 albergues que había en la República Mexicana. Poco se sabía, solamente de 211, 212 que son del Estado, específicamente del DIF, se sabía que estaba sucediendo, pero no de todos los demás albergues. Y cuando llegamos a estos albergues tuvimos la oportunidad de descubrir que todo lo que veníamos diciendo acerca de lo que sucedía con niños y niñas era cierto. Y fue de terror, sobre todo en los albergues, por ejemplo, del estado de Michoacán. De ahí nace esta iniciativa que lanza como preferente el Ejecutivo, y de ahí nos ponemos todos a trabajar y incidir. Y vamos a seguir, María, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de esto. Muchísimas ya volvemos. Gracias. De acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez para la Primera Infancia, elaborado por la UNICEF, México tiene una calificación de 5 puntos de un total de 10. ¿Qué quiere decir esto? En principio, esto nos indica que México no brinda las mismas oportunidades a todos sus niños. Así, un niño de Nuevo León tiene 7.8 más capacidades para sobrevivir que un niño de Chiapas, que cuenta con 1.1 para ese rango de edad. Por otra parte, el estado con mayor ejercicio de los derechos de los niños es Coahuila, con 6.3, mientras que Chiapas tiene el 2.3 de calificación. Frente a esto, tenemos mucho en qué ocuparnos como sociedad para generar e instrumentar estrategias cuya meta sea lograr la equidad entre la población infantil. Y estamos hablando hoy de la no violencia contra los niños y las niñas y los adolescentes. Y quiero darle también la bienvenida a María del Rocío Medrano, abogada de la Organización de Padres de Familia Niños con MAPA, investigadora sobre la vulneración del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con padres en conflicto. Bienvenida. Muchas gracias, muchas felicidades por ese premio que recibió este extraordinario programa. Muchas gracias. Es un honor estar aquí, estar frente a una audiencia tan cálida y con un tema
tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los presentes. Así es, y por cierto, bueno, pues vamos a darle también la bienvenida a nuestro público que nos está acompañando esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Ahorita tendremos la oportunidad de platicar también con alguna de las personas que vienen a compartir su testimonio y de cómo están trabajando justamente este tema. Sandra, antes de continuar, tú tienes algunos comentarios ahí en redes. Sí, precisamente hablando pues de todo el público que nos acompaña y a toda la gente que está aquí detrás de las pantallas y a través de las redes sociales participando. Justamente nos van diciendo algunas formas de violencia que ellos perciben, como Nessie, que dice, es muy triste saber que los padres se separan y hacen su vida y dejan a sus hijos al olvido. Una de las niñas en el sondeo decía, es que sus padres no les hacen caso. Esa es otra forma también de violencia. También nos dice Ale en el Facebook, la violencia empieza por la falta de cariño y atención hacia ellos. María Antonia nos dice, nunca los escuchan, solo los explotan. Hay madres que dicen, los pongo a trabajar para que aprendan a ganar su dinero, pero simplemente les dan obligaciones que no les corresponden. Y dice que, que a veces se hacen injusticias. Y también hay una persona que nos preocupa, nos dice que le preocupa sobre el Internet, dice que hay muchísima violencia a la que están accediendo los niños a través del Internet. ¿Cómo se naturaliza la violencia, Carlos? Bueno, en este caso tiene que ver con la formación de la familia, ¿no? Específicamente lo que comentaba María, los niños empiezan a crecer en un ambiente de violencia y posteriormente la siguen, ellos aprenden, lo que aprenden lo repiten y lo llevan después, posteriormente a las escuelas y lo siguen considerando de alguna manera natural como una forma de supervivencia. Y se traslada posteriormente a los centros de trabajo, donde estos niños también pueden convertirse mañana en agresores, ¿no? O sea, entonces va generando a través del aprendizaje, o sea, tú aprendes esto y aprendes a sobrevivir con esto, ¿no? Porque de alguna manera, y es lo que pasaba con el bullying, ¿no? En mis tiempos, el bullying te aguantabas y lo superabas como fuera. Sí. No había nadie que te protegiera de eso, ¿no? Y aprendes a sobrevivir de esta manera, pero también aprendes a sobrevivir agrediendo. Entonces, se convierte en una forma natural de vida, como algo naturalmente aprendido y que repites de manera consecutiva y después lo vas a hacer en los trabajos y con tus hijos y con tu pareja. O sea, me parece que es algo que se aprende desde la niñez en los hogares. O sea, ¿se puede decir que en las generaciones que estamos viviendo es algo naturalmente como lo comentas, completamente natural? Sí, claro, de hecho ¿O tiene que ver o influye también un poco el entorno? Es que en realidad el entorno es violento, o sea, vivimos en un mundo que es tremendamente violento, un mundo en el cual se conoce a través de ejercer poder, mientras exista también envidia, mientras exista esta parte del ejercicio del poder, celos, egoísmo, todas estas características que tiene el ser humano de manera natural, ¿no? Y que va generando y que se van convirtiendo en las causas de agresión, ¿no? Incluso a veces sin quererlo. Yo tengo una frase que dice que al mundo lo que le sobran prejuicios y le falta comprensión. Yo noto que hay muchísimas cosas que tienen que ver con prejuicios, con creencias, que son con las que vivimos y que creemos y pensamos que están bien, pero que son tremendamente violentas porque no hubo ningún proceso en el cual tuviéramos una alerta con la cual pudiéramos pensar en ser diferentes y que eso que hacemos puede ser violento y qué consecuencias tiene el que yo me burle de alguien o que trate de eliminar a alguien psicológicamente. Por ejemplo, el caso del mobbing es tremendamente psicológico y muy difícil de comprobar. Claro. Es perverso, es como la humedad va entrando, ni cuenta te das siquiera que lo estás viviendo. Y cuando te das cuenta, en realidad ya tienes síntomas graves, ¿no? Y es una enfermedad social, finalmente también, que proviene de esta forma natural de violencia. Claro. ¿Los niños están conscientes de que sus padres son violentos? Definitivamente. ¿Denise? Justamente por esa naturalización. Y cuando son pequeñitos, los niños van aprendiendo de forma natural lo que van viendo y lo van reproduciendo de esta forma. No tienen la capacidad ni el juicio para juzgar esto está bien, esto está mal. Exacto. Las figuras representativas que son papá y mamá son los modelos a seguir y por tanto ellos son lo que van definiendo como lo que está bien hacer. Desgraciadamente en las familias
la impunidad es altísima. ¿Por qué? Porque la familia es un sistema cerrado, una institución cerrada en donde difícilmente la parte judicial puede entrar. Entonces, solamente a raíz de una denuncia el Poder Judicial puede acceder en cuanto se vulnera los ¿Y qué tanto se denuncia? Muy poco, muy poco. Rocío. Sí, Carmen, mira, esa parte es la que me toca a mí. Yo creo que sería importante hacer una breve connotación. México y todo el mundo estamos viviendo un proceso de globalización que está marcando la historia en todas partes. En México, concretamente, nuestras estructuras, todos sabemos y todos lo sentimos en el día a día, han sido completamente rebasadas en todos sentidos. Sí. Por eso es necesario hacer nuevos marcos jurídicos. Los tratados internacionales normalmente trabajan en prevención, sanción y combate. Desafortunadamente hubo un momento en el que todos nos fuimos hacia el combate y eso se ve reflejado también en la vida cotidiana, aunado a una pérdida de límites, una pérdida de valores, valores morales, valores cívicos, valores religiosos. Y el mundo está siendo muy violento para toda la gente. Lo que yo creo que tenemos que hacer es trabajar en el sentido de que esa violencia tenemos que darnos cuenta que no nos conduce a nada. Una cosa es la agresividad propia del ser humano para poder sobrevivir, pero la violencia es muy distinta. ¿Qué estamos viendo en los tribunales? En los tribunales estamos viendo escenarios verdaderamente descarnizados, algo dramático. Si tú me preguntas cualquier audiencia de un mes a la fecha, no te sé decir cuál ha sido más triste, porque finalmente uno puede asesorar, pero pues la gente finalmente toma decisiones, entra todo un círculo de personas, es decir, entra la persona que está viviendo la violencia en casa, que desde mi punto de vista la violencia en casa debe de ser considerada como un mal de grupo. Desafortunadamente la hemos polarizado. Eso no conduce a nada, eso lo allegamos a la cultura de género que está también malentendida, una cultura de género con las dos chicas que presentaban en el programa rurales, que debe de entrar al 100%, pero mujeres que aquí en México tienen toda la estructura para desarrollarse, para formar seres humanos, para ser gente proactiva, la han tomado al 100% en contra de los varones. En mi caso, yo estoy viendo mucha violencia hacia los varones, concretamente, en donde se está destrozando sin darse cuenta que se destroza al varón y se destroza a la mujer y se destroza a los hijos. ¿Qué tipo de violencia? Pues mira, hay de todo. Hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia patrimonial, hay violencia económica, hay violencia laboral. Ahora, todo eso llega hacia los hijos, que finalmente todos aquí es en donde estamos muy preocupados, porque en muchos momentos hay violencia de pareja, pero no se logra, la mujer no logra tener esa contención de no vaciarla hacia los hijos en un esquema tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Ella es agredida y ella violenta a los hijos. Y entra una educación muy perversa. Y entonces ahí empiezan a hacerse bandos. Se empiezan a hacer bandos de tu papá me hizo, me dijo, etcétera. Entramos con las autoridades. Las autoridades son imparciales. Las autoridades tienen que escuchar a las dos partes, las autoridades tienen que hacer investigaciones, entran entonces ya equipos de abogados. Muchas veces hay muchos problemas que se están volviendo problemas de abogados y no se resuelven. Claro. En contra de niñas, niños y de adolescentes, que es lo dramático. Sí. ¿Querías agregar algo, María? Sí, yo estoy cierta en que la violencia es un negocio. Desgraciadamente es un negocio. Fíjate que no está por demás decirles que tiene México, por ejemplo, en primer lugar en pornografía infantil. El negocio sexual que es la pornografía es tremenda, pero ahora vemos bebés desde un año, de meses, ya involucrado en el tema de la pornografía, pero muchos casos que son los más tristes, los padres los llevan. O sea, la infancia hoy dentro de la violencia es un negocio. Tenemos, por ejemplo, cuarto lugar en trata de personas, pero en la trata de personas están involucrados los niños más pequeños también. Y son los padres los que los llevan a este tema de la explotación. En fin, la violencia es un gran negocio. ¿Y por qué estamos nosotros involucrados o por qué la sociedad permitió que la violencia
entrara tan fuerte en México de tantas generaciones de años, pues eso es precisamente lo que hay que conocer. A mí me ha tocado con Rocío ver casos en el tema de alienación parental, que parece ser que ya le quieren cambiar el tema de alienación parental, y yo le he dicho, Rocío, no puedo entrar a esto, porque cada vez que ayudas a uno de los padres, en donde ves verdaderamente impunidad, te vuelves enemiga de la otra parte. Y en este tema de la alienación parental hay mucha agresión uno del otro, y los que terminan solos, abandonados y más vulnerables son los niños y niñas. Procesos larguísimos. Larguísimo. Que ves en los juzgados y dices, caramba, también. llevan 2 años peleándose la custodia del niño, y el niño va y viene y no ve al papá 3 años, y de repente lo ve y lo culpa, que no sabes de por qué lo culpa, pero tiene la necesidad. ¿Y esa del violencia niño. cómo les afecta a los niños? Ese es el punto. Ay, perdón. Sí, Denise. Ese es el punto. Yo creo que todos estos problemas que estamos planteando, lo grave es las consecuencias en los niños. Así es. O sea, más que hablar de qué tipos hay y de cómo se transfiere, ¿cuáles son las consecuencias? Estamos hablando de niños que o son abandonados, en los comentarios que hicieron, esos comentarios donde decían que no me habla o que mi mamá no me hace caso, se llama abandono emocional. Estamos hablando de violencia emocional justamente, y en el otro caso estamos hablando de negligencia, en donde los abandona y los deja a su suerte. Justamente son este tipo de abandonos de lo que estamos hablando. Este tipo de situaciones puede generar en el niño, primero que sentimientos de traición. ¿Por qué? Porque en el hogar donde se supone deberían de darme la contención, la seguridad, es donde me están lastimando. Entonces crecen con un sentimiento de vulnerabilidad, de indefensión, que si no son atendidos adecuadamente se pueden convertir posteriormente en síntomas psicológicos. Entonces hablamos de sociedades que hoy por hoy nuestros sistemas de salud están conteniendo este tipo de trastornos, de hecho, trastornos de estrés postraumático por traumas en la niñez, depresión, ansiedad, muchas veces relacionado también con esquizofrenia. En niños víctimas de padres muy agresivos, vemos trastornos de personalidad antisocial, trastornos límite también en abandono. El abandono está muy relacionado con el trastorno límite de la personalidad. Entonces ya estamos hablando de cosas muy graves, porque quiere decir que estamos afectando el desarrollo futuro de esos niños que finalmente van a ser adultos, que esperamos sean funcionales en los ámbitos laborales, y desgraciadamente, como bien lo dijo Carlos, llegan a ámbitos sociales y laborales con ciertas discapacidades emocionales. Claro, se dice también, o se culpa mucho a los medios de comunicación y a los juegos de esta violencia que se ejerce en contra de los niños. Vamos a ver un sondeo que realizamos donde preguntamos qué es lo que está pasando socialmente para que la violencia se vea como un juego. Yo creo que hay una falta de inculcar valores, sobre todo en la familia, porque esa responsabilidad viene desde el seno familiar. Yo creo, entonces para mí, el causante de todo, como vuelvo a decir, de todo eso es la televisión, son los medios televisivos. Narcotráfico, políticos corruptos, rateros, asesinos. ¿Qué otra cosa? Francamente, lo que yo puedo ver como ama de casa estos últimos 2 años que tengo con mi hijo es el abandono por parte de los padres, si bien es cierto por la situación económica que estamos viviendo. Porque el niño, si no se le inculca la educación desde pequeño, desde que empiezan a ingresar a los kinders, a las primarias, o depende de las amistades también, los amiguitos que tengan. Es como se van formando con la mala educación o ya practicando el famoso bullying. ¿Será que la violencia se comercializa? Como ya lo habías dicho en algún punto, María. Por supuesto que sí. Mira, es tan sencillo como... Y voy a hablar de la sociedad en general, la sociedad mexicana en general. Si tenemos a los hogares más violentos del mundo, así lo voy a llamar, me atrevo a llamarlo así, de esta manera, pues entonces tenemos a la infancia más violentada. Si tenemos a la infancia más violentada, más abandonada, más triste, pues obviamente este es un círculo vicioso, tenemos a la adolescencia más deprimida. Por supuesto, la adolescencia más deprimida, en el momento que está el niño, que deja de ser niño y pasa a ser adolescente, pues trae todo un bagaje atrás de situaciones que son adversas a la sociedad. Niñas de 12 a 14 años que se están embarazando, niños de 12 a 16 años que están entrando al alcohol y a la droga, que es finalmente pues lo que los hace huir de una realidad que simple y sencillamente es triste.
Pero ¿qué pasa? Estos dejan de ser adolescentes y crecen y se vuelven adultos, se convierten en adultos. Hoy tenemos a los hombres más violentos, tenemos feminicidios todo el tiempo, todos los días, no muy lejos de aquí en el Estado de México. Las informaciones que nos llegan son tremendas y me ha tocado en El Cerezo ver cadáveres de niñas de 16 años en donde los pezones les son arrancados a mordidas. Ya no te digo lo demás porque es un drama que vivimos todos los que estamos trabajando en esto diariamente. Ojalá pudiera yo meterme en los cerebros de cada quien para que vieran lo que yo veo y para que finalmente se animaran a venir a ayudarme o ayudarnos a ser voces de estas mujeres y estas niñas y estos niños que son tan abatidos, tan violentados. Pero ¿qué pasa? Si tenemos a los hombres más violentos, pues entonces tenemos a las mujeres más violentadas. ¿Qué pasa con esas mujeres violentadas? Ellas regresan al hogar. ¿Y a qué regresan al hogar? A violentar a los niños de nuevo. Entonces es un círculo vicioso que no terminamos. En las conferencias que tengo el honor de presidir en toda la República, ya he estado en toda la República, me falta Veracruz y voy la semana que entra a Veracruz. Siempre alguien levanta la mano y me dice, ¿qué está haciendo el gobierno con esto? Y yo les digo, el gobierno antes de ser gobierno, las personas que trabajan en el gobierno o en la burocracia. Y ahí tendríamos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros. Desde lo personal. Con esto vamos a dar una pausa y vamos a regresar con más testimonios más adelante. Estamos muy contentos de poder compartir todos los que colaboramos aquí en Diálogos en Confianza, compartir con ustedes este reconocimiento que fue entregado a este programa que de verdad hacemos con muchísimo amor y pasión todos los días para llevarles la mejor información y sobre todo tener temas incluyentes y en contra de la discriminación. Por eso ayer 16 de noviembre, en el marco de la entrega del premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo 2016, Diálogos en Confianza recibió una mención honorífica por su aporte a una cultura de igualdad, diversidad y no discriminación. Sí, Carmen, pues aquí yo estoy mostrando a todos ustedes este diploma a 20 años de haber iniciado un diálogo entre académicos, psicólogos, terapeutas y ustedes, los televidentes. Diálogos en Confianza sigue sumando voces para crecer juntos en una sociedad diversa. De verdad, un orgullo, un gusto trabajar en este equipo y pues estamos de fiesta, muy contentos. Claro, y nos encanta compartirlo con ustedes, que son lo más importante para nosotros, nuestros televidentes. Gracias de verdad por la confianza en este programa a lo largo de tantos años. Este reconocimiento es para todos ustedes. Gracias. Y bueno, pues vamos a continuar hablando de nuestro tema, los niños como víctimas de violencia. Y a continuación, de verdad, pongan mucha atención en el siguiente testimonio que vamos a escuchar de una niña de Chiapas que huyó de su casa justamente por estar viviendo la violencia. ¿De qué forma lo platica ella? Aquí la tenemos. Yo vengo de Chiapas y llegué aquí a México por las razones de tener así un poco de libertad, y más que nada salir de los maltratos que me daba la señora con la que me dejó mi mamá. Bueno, ya a la edad de 7 años decido por estos maltratos salirme de la casa. Así cuando me decido salir de la casa me saqué a un niño y llegamos juntos aquí a México. Pues uno de los que cuidaba a la señora, pero también le pegaban y me lo traje y se me perdió. Llego aquí y bueno, llego de Chiapas a México, pero por una señora que nos trae. Y ya unas horas después, ahora sí que me agarra Protección Social y caigo en el internado. Bueno, yo decido salirme del internado porque pues hay niñas más grandes y aparte pues ahora sí que es como si estuvieras en una cárcel porque te quieren agarrar a la más chica para hacer lo que quieran. Bueno, cuando decido salirme del internado, una amiga me invita a escaparme con ella y llegamos a Garibaldi. Me dio miedo al llegar porque pues, no conocía a nadie ni aparte pues con las personas que llegué eran chavos también, eran chavillos que andaban en la calle, pero pues ellos ya andaban drogándose, así que yo apenas así que no sabía nada de eso. Pues en ese momento las primeras dificultades que llegué a tener, pues sí, una el hambre, otra el frío y la más fea fue cuando pues me violaron. No, al regresar a la casa, pues no, regresar a la casa no.
porque pues ahora sí que sería lo mismo, volver a lo mismo. Y otra, pues sí tenía miedo y me sentía triste más que nada, porque pues no me sentía sola, a pesar de que estaba con varios compañeritos. Pero pues ahora sí que la angustia, el temor, más que nada todo eso, la desesperación de ver a otras personas con sus hijos y que tú pues no tengas esa protección más que nada de los padres o de algún familiar. Nos quedábamos adentro de una coladera en medio de la plaza de Garibaldi y pues es un lugar frío, húmedo y pues con un montón de animales. Pues sí, en esos momentos y en muchos anhelaba estar con mi mamá, porque pues ahora sí que nunca la tuve, ¿no? Y me hubiera gustado tener por lo menos su protección más que nada en lo que estaba pasando. Pues en esos momentos lo que hacía era trabajar, pedir dinero, pues, a limpiar parabrisas, pues, más o menos, porque pues yo nunca le aprendí a eso. Ir a los mercados a tirar la basura y pues la prostitución. En mi opinión, un niño de 7 años, que si tiene su casa, pues lo que debería de estar haciendo es estar estudiando y pues tener sus 3 comidas al día, vestido y baño, más que aseo y más que nada educación y cariño. Yo decido salirme de la calle a la edad de 18 años, porque pues ahora sí que yo ya estaba harta de eso, ya no quería seguir viviendo como estaba viviendo. Y al igual que esta niña de Chiapas, creo que son muchos los niños que viven esta situación de violencia en su casa y que prefieren alejarse y estar en otro entorno que regresar a lo mismo, en este caso el hogar. Pero Renato, esto de los usos y costumbres, digamos que puede ser fuente de discriminación y abuso contra niños y niñas. Pues mira, depende mucho cómo se plantea. Los sistemas de usos y costumbres en los espacios, sobre todo en espacios indígenas, tienen criterios muy protectores hacia niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con los valores familiares y estos valores familiares a veces están asociados a discriminaciones y a veces están asociados a una cultura muy patriarcal, muy androcéntrica. A veces niñas y niños pues, son inducidos a determinadas actividades que tienen que llevar a cabo en sus propios espacios comunitarios y esto sí representa un sesgo en sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Las niñas son inducidas a realizar funciones en el hogar, en el espacio privado, y los niños pues son inducidos a trabajar desde edades muy tempranas, porque además culturalmente se considera que los niños deben de apoyar al ingreso de la familia. Esto genera una pérdida de oportunidades grave y lo que tenemos a veces es niños que están trabajando en trabajos de adultos con una intensidad como si fueran adultos, pero con un cuerpo de niño que los lleva a sufrir deformaciones, que los lleva a sufrir accidentes, que los lleva a muchas temáticas complicadas. No ocurre en todas las comunidades, tampoco podemos generalizar que esto sea una situación hacia todos los niños y niñas, pero dependiendo de la cultura de la que estemos hablando en términos de usos y costumbres y dependiendo de las prácticas que se tengan en estas comunidades, podríamos tener situaciones complicadas. Y también quisiera decir que muchas veces los niños y niñas cuando perciben esto, cuando empiezan a sensibilizarse a esto, también migran de estos espacios comunitarios, ¿no? Y entonces tenemos un gran fenómeno en las ciudades donde tenemos niños como esta chiquita que presentó su testimonio, que migran hacia las ciudades buscando, quiero pensar que mejores oportunidades, pero encuentran también un ambiente, un entorno profundamente violento. Y son presas fáciles de grupos criminales, son presas fáciles de prácticas inadecuadas donde los niños no tendrían por qué estar ni en espacios como Garibaldi, ni en lugares pues donde pueden ser víctimas de la prostitución, de la trata, etcétera. Miren, y aquí estoy con Leticia, que viene de Educadores Somos Todos AC,
Educadores Sin Fronteras. Educadores Sin Y ustedes trabajan a través de la prevención. Nosotros trabajamos con diferentes programas de prevención. Están enfocados hacia los niños y adolescentes. ¿Y quiénes nos ayudan? ¿Quiénes son nuestros aliados? Nosotros les llamamos así a las personas que toman estos cursos. Son los profesores, porque como bien dicen, los problemas de violencia surgen en la casa, de acoso, de discriminación, surgen en la casa. ¿En dónde se reproducen? En la escuela. Entonces, nosotros hemos tratado de buscar quiénes podrían ser nuestros aliados para tratar de mejorar esta situación y de erradicar todo este tipo de violencias, pues los maestros. Nosotros incidimos a nivel de educación, son programas educativos dirigidos a profesores. ¿Y qué es lo que pretendemos de los profesores? Nosotros pretendemos que sean los profesores quienes formen redes con otros profesores, con comunidades. Quienes han aportado mucho a este trabajo son los consejos de participación social, y a través de ellos hemos podido incidir y llegar un poco más a comunidades de diferentes estados. Al momento tenemos más o menos un 60-70% de que hemos trabajado con estados de la República Mexicana de diferentes municipios. Y bueno, actualmente tenemos 6 estados específicos en donde hemos podido trabajar a través de programas culturales. Todos estos a través de cine, teatro, música. No trabajamos con cosas comerciales, trabajamos con obras, por ejemplo, música clásica, en donde tratamos de plantear objetivos, qué es lo que nos quiere transmitir esta música clásica, qué es lo que nos quieren transmitir las películas. Tenemos guías específicas en donde vamos trabajando poco a poco con los niños y con profesores para que puedan entender la otra parte de cómo podemos erradicar la violencia a través de qué, de la cultura. Claro. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Ha sido muy buena, la verdad. Uno de los objetivos específicos de los programas es que los profesores hagan redes, y esas redes son, aparte de la comunidad, otros profesores, y bueno, se ha ido multiplicando de una manera maravillosa, que no les puedo decir exactamente cuántos miles, pero yo creemos que con los 60-70% que ya tenemos trabajado en la República Mexicana, esos otros tantos lo han ido replicando, porque además nuestros programas han ido a fortalecer diferentes espacios de trabajo que ya han tenido diferentes comunidades. Entonces se fortalecen con todo lo que nosotros hemos tratado de apoyar. Lo hacemos a través también de cursos a distancia, que es el trabajo que yo hago. Tengo contacto con todos los profesores que trabajan a distancia en los estados, y bueno, es de esa manera que ellos van trabajando y van haciendo y van replicando, se va replicando toda esta parte. Y se va multiplicando. Y se ha multiplicado bastante, y la verdad hemos tenido mucho éxito. Bueno. Les invito a conocer la página de Educadores Sin Fronteras. Claro que sí. Y bueno, pues que conozcan también nuestro último éxito fue un concierto de Ara Malikian. Y tuvo un impacto impresionante. Los invito a verlo porque ahí está el video. Y bueno, pues es a grandes rasgos lo que nosotros hacemos. Pues sin duda esta es una de las herramientas de las cuales nos podemos agarrar para evitar la violencia contra los niños y las niñas y adolescentes. Sandra. Sí, tenemos muchos comentarios, y nos dice Benjamín Escalona: mi aportación es hacer un llamado, porque están hablando de los niños, pero hablando como personas mayores, y dice: debería haber una secretaría del juego dedicada de verdad a los niños. Quieren que los niños crezcan rápido sin dejarles jugar, debemos verlos como niños. Y nos dice que bueno, él estuvo también tratando de comunicarse el día de ayer, le mandamos muchos saludos. También nos pregunta Amira que en los lugares públicos, ¿cómo puede uno intervenir ante la violencia ejercida hacia un niño por parte de los padres? Ahorita que nos ayuden a aclarar esto, porque nosotros muchas veces somos testigos y nos paralizamos, ¿no? No sabemos cómo o hasta dónde podemos intervenir. Como nos dice, por ejemplo, un anónimo: mi vecina insulta a sus hijos y parece que los golpea. La mamá últimamente hace fiestas en su casa, beben desde temprano, y dice que, bueno, ella qué puede hacer. Y también las abuelitas, que también siempre nos llaman. Una abuela dice: ¿a dónde puedo acudir para apoyar a mi nieta que está en segundo de primaria y mi nuera casi no la lleva a la escuela y no la atiende bien? ¿Qué se puede hacer? María. Directamente, voy a entrar con este tema que para mí es importantísimo. Nos llegan casos todos los días, a todas horas, incluso en la madrugada. Hoy existe una Procuraduría del Menor dentro del DIF.
lo lleva honrosamente y verdaderamente entregada Nelly Montealegre. Muchos casos yo los he dirigido a ella y en cuestión de horas los niños ya están salvaguardados. Es cuestión solamente que nos lo dejen saber. Obviamente no nos alcanza el tiempo, son demasiados los casos, pero sí quiero hacer mención en que hemos desgraciadamente quitado los niños a los padres cuando son severamente maltratados. No los dejamos ahí, nos los llevamos y luego, por supuesto, se hacen los estudios psicológicos que deben hacerse, se les pide a los padres que entren a terapias y se ve la posibilidad de que regresen al hogar, siempre es lo mejor. Pero sí es importante que sepan que hoy ya hay una Procuraduría del Menor en el DIF, en donde los datos pueden encontrarlos en internet y si no ahorita mismo se los damos para que puedan recurrir a ello. Yo como vecina, María, llamo a este número para que vengan a ver qué está sucediendo en esta casa, porque, bueno, pues sí, nos puede suceder en cualquier momento, incluso como dice una persona aquí en la calle, y luego una vez que sucede esto, la otra pregunta que nos hacen es cómo ayudamos a los niños a que se reintegren a la sociedad después de haber vivido esta violencia, porque también pues me da miedo que lo vayan a separar de su familia, entonces tal vez por esto no denuncio, ¿no? Las abuelitas que nos están llamando. ¿Cómo pasa este círculo? Es importante justamente que al niño se le quite de este ambiente de violencia para que lleve un proceso psicoterapéutico, emocional, y posteriormente pueda desarrollar estos recursos que están tan debilitados, seguramente su autoestima de estar muy lastimada, pueda sanar y posteriormente reintegrarlo. Sin embargo, si lo reintegramos a un ambiente que está muy violento, el niño va a volver a caer en esta situación. Lo que se tiene que hacer es trabajar también con el contexto, trabajar, como lo decía María, con los padres, con las personas que lo van a cuidar y que le van a dar toda la fortaleza para que ese pequeñito o pequeñita puedan salir adelante. Mira, pues aquí estoy con Gaby, que es lo que hace directamente con los adolescentes que están en secundaria. Tú eres psicóloga educativa, Gaby. Así es correcto. Los principales actores que estamos frente a los chicos somos los docentes y somos quienes nos damos cuenta de la violencia que se ejerce en nuestros niños. Y la verdad, ver cuántos niños hoy en día son víctimas de esta violencia es terrible en todas las escuelas. En mi caso, que me encuentro trabajando en el gabinete y llegan los casos directamente conmigo, te das cuenta que muchos de estos niños sufren la violencia indirecta, ¿no? Es decir, a veces ni siquiera es directamente agresión física, sino lo que comentábamos, la psicológica, y muchas veces es la más fuerte. Nosotros en escuelas secundarias técnicas tenemos un programa de convivencia. Actualmente estamos trabajando el programa PASE. En nuestra secundaria, que es la técnica número 32, estamos trabajando un programa que se llama En mi escuela la convivencia es sana. Pero cuando nos llegan los casos de este tipo de violencia, nos damos cuenta que ya llegan con brotes psicóticos, que ya llegan niños con un estrés postraumático terrible y que a veces sacarlos de esa situación tienen que trabajarlo un tanatólogo, tiene que trabajarlo un psiquiatra o tiene que trabajarlo un psicólogo. Pero ustedes los canalizan. ¿Trabajan con los papás también sí, directamente? Sí, trabajamos directamente con los papás. Tenemos escuela para padres, que hoy estamos visitando escuela para padres precisamente, y sí, canalizamos a las instituciones en las que pueden apoyarnos con este trabajo. Después de asistir los padres junto con los adolescentes a este tipo de cursos o información que se les da, ¿sí ha notado un cambio en ellos? Sí, definitivamente. ¿Visibilizan la violencia y entonces se presenta el cambio? Yo creo que eso es lo importante, visualizar la violencia y hacernos conscientes de que sí puede haber un cambio cuando tú te propones y que cuando tú pones a tiempo un trabajo redirectivo, te vas a dar cuenta que hay cambios positivos y sí los hay. Y por eso queremos que ustedes pongan mucha atención en todo lo que viene en este programa, porque de nosotros depende hacer ese cambio positivo en nuestros niños y niñas. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y seguramente ustedes son seguidores de siempre aquí en Diálogos en Confianza y han visto y escuchado las transmisiones que hacemos antes de iniciar este programa con el Facebook Live. Bueno, pues les comentamos que a partir de mañana inauguramos las transmisiones en vivo de Diálogos en Confianza, o sea, de 9 a 11 ustedes la podrán ver en Facebook Live a través del Facebook, que es www.facebook.com/Diálogos en Confianza, o desde la página web, ustedes ya conocen, de esta barra, www.canal11.mx/diálogos. Así que síganos cada día de 9 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, para que no se pierdan ningún detalle de estos programas.
Oye, precisamente, Carmen, el tema de mañana muy interesante en Viernes de Pareja. El tema es los errores que cometemos en el amor. Y frecuentemente creemos que al llegar a estar con otra persona, él nos va, pues, a veces a salvar, es esta media naranja que nos va a complementar y nos va a dar muchas veces o muchas cosas de las que nosotros carecemos. Este es uno de los principales errores que cometemos al estar con una pareja. Darle a ellos, a la otra parte, muchas responsabilidades y pensar que nuestra vida solamente tiene sentido cuando estamos con él o con ella. Entonces mañana pues se va a cuestionar por qué algunos hombres y mujeres dejan en manos de otros su felicidad. Si ustedes se sienten así, si se sienten vulnerables y que están cometiendo algún error en temas de pareja, pues comuníquese para que participe el día de mañana. Y nosotros vamos a retomar el tema del día de hoy con el siguiente resumen de lo que ya se ha dicho y con alguna información importante. No lo vemos ¿por qué? Porque hemos naturalizado la violencia. En el hogar es donde se ejerce el mayor, no solo la mayor cantidad de tipos de violencia, sino donde se aprende la violencia. Definir cuáles son los tipos de violencia, Exacto. porque no los tenemos identificados. Creemos que solo es violencia cuando hay violencia física. Como no me pega, entonces no es violento. Sí hay violencia, aunque no haya violencia física. De hecho, la violencia emocional y psicológica es la que más huella deja. Es la violencia más dañina. ¿Por qué? Porque justamente es invisible. Porque antes era mi papá, es el que me tiene que cuidar, mi mamá es la que me tiene que cuidar. Y ahora es, yo tengo derecho a implementar, yo tengo derecho a hacer, yo tengo derecho a hacer determinadas cosas. Que antes que ser hijos de una mamá y un papá, son partícipes de derechos humanos, de derechos sociales, que ya los protegen en todos sentidos. Claro. Y lo siguen considerando de alguna manera natural como una forma de supervivencia. Y aprendes a sobrevivir de esta manera, pero también aprendes a sobrevivir agrediendo. Entonces se convierte en una forma natural de vida. Y después lo vas a hacer en los trabajos y con tus hijos y con tu pareja, de que al mundo lo que le sobran prejuicios y le falta comprensión. Los niños van aprendiendo de forma natural lo que van viendo y lo van reproduciendo de esta forma. No tienen la capacidad ni el juicio para juzgar esto está bien, esto está mal. En México concretamente nuestras estructuras, todos sabemos y todos lo sentimos en el día a día, han sido completamente rebasadas. Una cosa es la agresividad propia del ser humano para poder sobrevivir, pero la violencia es muy distinta. Hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia patrimonial, hay violencia económica, hay violencia laboral. En fechas recientes se ha hablado mucho del interés superior del menor y de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, ¿qué podemos decir cuando vemos las siguientes cifras que presenta el Manifiesto por la Garantía de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México? Documento propuesto por la Comisión de los Derechos de la Niñez de la 62 legislatura. Más de 3 millones de niños entre 5 y 17 años no asisten a la escuela. Cerca de 3 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan. 1.200.000 niñas y niños menores de 5 presentan desnutrición. Del total de niños y niñas que viven en zonas rurales, casi el 27% padece pobreza extrema. La tasa de mortalidad infantil en este grupo es de 70%. 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han vivido directamente alguna forma de violencia en su casa o en la escuela. Miles de niños, niñas y adolescentes dejan su hogar cada año para intentar llegar a los Estados Unidos y reencontrarse con sus padres, estudiar y tener una vida mejor. Entre 2009 y 2010 se incrementó a 34% el número de adolescentes detenidos por participar con la delincuencia organizada, así como por portar armas y cometer delitos contra la salud. La edad de reclutamiento en el crimen organizado hasta hace una década se ubicaba entre los 20 y 35 años. Sin embargo, en la actualidad es entre los 12 y 15 años de edad. Atender a esta infancia no es un acto asistencialista ni un favor, sino una obligación del Estado. Esta garantía de los derechos de los niños, o sea, vemos estas estadísticas y estos porcentajes y realmente nos alarman, pero es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué tanto se garantizan estos derechos de los niños? Y bueno, ya veíamos también las diversas formas de infancia, pero entonces, ¿cómo ellos están teniendo los mismos derechos? Digamos que todos los niños, a pesar de tener una infancia diferente, tienen los mismos derechos. ¿O qué tanto tienen acceso a estos derechos? Renato. Denise, Carlos. Yo nada más te comento rápido. Desgraciadamente vivimos en una sociedad
que lo que impera es el adultismo o adultocentrismo, en donde el adulto es el que concede los derechos a los niños. Los niños pueden conocer muy bien sus derechos, pero yo siempre lo he dicho, puede ser hasta peligroso cuando quieren ejercerlos en un ambiente violento. Porque lo que va a hacer el niño llega, yo tengo derecho a decidir diferentes cosas, y si vive en un ambiente violento hasta puede ser peligroso porque lo pueden violentar justamente por querer ejercer estos derechos. Hay que trabajar en paralelo con los padres. Yo siempre he dicho que hay que trabajar de manera integral. No nada más ver al niño, la niña y al adolescente de forma aislada y querer tener injerencia en ese pequeñito. Hay que trabajar también con los papás, hay que reeducarnos como padres de familia. Yo doy talleres de sexualidad para los niños y muchas veces con los que hay que trabajar es con los papás que tienen que empezar a replantearse sus dinámicas, sus estructuras, sus paradigmas para poder posteriormente empezar a trabajar con los niños. Mira, pues de lo que estás comentando, justo Elia es una madre de familia y al igual que como ya nos decía Gaby, que trabajan con los adolescentes, pero directamente con los padres para hacer visible esta violencia, Elia lo ha trabajado en talleres. ¿Por qué, Elia? Sí, lo que pasa es que yo vengo de una familia, papá, yo cuando estaba chiquita, veía que papá le pegaba a mamá, luego mamá ya era agresiva con papá, entonces yo lo viví de pequeña. Cuando me caso, después de muchos años, recibo violencia de parte de mi pareja. Entonces yo como mamá creo que repetí ese mismo patrón. ¿Lo naturalizaste? Sí, y empiezo a violentar pues a más que nada a mi hijo, ¿no? Entonces mi hijo, yo llegó un momento en que le digo, ¿sabes qué? Quiero divorciarme o separarme de mi papá, como comentan. Es muy cierto, los niños pequeños pues no entienden esa parte y me dicen, no mami, yo quiero papá y mamá juntos. Afortunadamente, encontramos una ayuda como pareja, entramos a un grupo de matrimonios, mi esposo y yo, y empezamos a trabajar como esposos. Después ya me incorporo a Escuela para Padres en la escuela de mi hijo y empiezo a entender que pues sí había seguido yo ese patrón y que aparte, ya dándome cuenta ya cómo tenía yo que trabajar, porque ahí nos enseñan tanto a saber cómo es nuestro carácter, qué pasa con nosotros, como saber cómo trabajar con nuestros hijos. Ya hoy en día, pues mi hijo entiende, ¿no? Y me dice, mami, es muy bueno que de pronto vayas. Y él ha notado el cambio. Sí, de hecho, como matrimonio, ya caminamos juntos, ya hay confianza, ya hay respeto, ya se lo transmitimos a mi hijo. Entonces, pues hoy ya me siento más tranquila, pero aún así sigo aprendiendo porque pues ahorita con toda, como dicen, nada más no es la violencia, sino la tecnología o todos los medios también reciben los niños varia información que nosotros como padres tenemos que saber responderle. Muy bien. Eli, ¿cuál es el cambio más importante que has tenido? Pues yo creo que como familia el amor, la unión, ese es el cambio más. Y creo que ese es el más importante de todos, Mira, ¿no? El amor en la familia. Y el mensaje que nos da es precisamente que el círculo de la violencia sí se puede romper. Algo así nos hace saber Margarita con su llamada. Nos comenta, dicen que un niño golpeado es padre golpeador, pero no siempre, es mentira. Fui golpeada por haber sido niña. Mi mamá nunca me quiso y me golpeó desde que me daba pecho. Toda la vida fui su esclava. Incluso tengo una fractura de cadera por sus golpes. Tuve 3 hijos y los traté con mucho amor porque ellos no tienen la culpa de lo que viví. Seguramente pues también a través de un trabajo terapéutico como el de ella y en el tema de resiliencia, por supuesto. Acá nos dice José Ordóñez, cuando nace un niño llega niño bueno y sano. Según la familia que lo procrea, se verá reflejado su desarrollo. Irma nos dice que se ha hecho mucha legislación a favor de la niñez, pero no se ha educado a los niños. En la actualidad en las escuelas se da información a los niños para que tengan relaciones sexuales y a los padres también les falta educación, es su comentario. Jaime nos dice, quiero felicitar al programa y el punto es que no solo existan derechos, sino también obligaciones para todos. Obviamente también se debe mencionar esto y pregunta, ¿cuáles serían las obligaciones para tener un ambiente familiar sano? Por supuesto, cuando hay
derechos, pues también se habla de obligaciones para los niños. Claro. Y también nos pregunta María del Carmen si la pueden orientar porque a su nieta la lastiman, le jalan el cabello en la escuela. Ella tiene 12 años, ya hablaron con la maestra, pero no hace nada. Y dice que, bueno, que como está chiquita, pues seguramente también habrá otros niños que son lastimados en su escuela. ¿Y a dónde se puede ir para que atiendan este problema? ¿Puedo intervenir nuevamente? Renato, Sí, Denise, adelante. Sí, este es un caso de bullying. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, tenemos que hablar de que las personas que están involucradas, no solo la chiquita que está recibiendo la violencia, sino también la persona que está, el niño o la niña que está violentando y los testigos, ¿no? Porque nadie hace nada. Pero en este caso, que es la niñita que en cuestión, que es la que hablaron porque están preocupados por ella, es necesario fortalecer sus recursos emocionales y sociales. Algo está pasando con ella que no se está defendiendo. Muchas veces cuando hay hogares violentos, hay dos formas de aprender la violencia, hay dos formas de aprender en el hogar. O se aprende a ser violento o se aprende conocemos el síndrome de la indefensión aprendida. Muchos niños no se defienden y luego nos sorprende por qué no se defienden. Porque en casa aprendieron tal vez de mamá o de papá, el que no se está defendiendo, a ser sumisos, ser callados y no defenderse. Y luego nos sorprende en casa, en la escuela, por qué no se defienden. Porque no han aprendido estas habilidades. Lo que podemos es practicar con esta niña, primero saber si tiene algún daño emocional, poder ayudarla para que trabaje en habilidades emocionales y sanar su autoestima para que posteriormente aprenda a poder defenderse y a poder poner límites. Muy bien, Renato, antes de tomar la palabra contigo, quiero que veamos el siguiente sondeo que realizamos donde exponemos las diferencias entre niños y niñas. Y ahora regresamos contigo. Yo creo que los niños y las niñas son diferentes en sus gustos. También por las actitudes y los sentimientos que tienen. En que las niñas pues es más de florecitas y todo eso, y los niños es más de juguetes, de superhéroes, de todo eso. Pues a los niños les gusta el fútbol, a las niñas nos gusta ver la tele, las series o jugar, cosas diferentes que a los niños y a los niños les gusta mucho estar con sus amigos y platicar siempre de fútbol, y a nosotros nos gusta más como platicar de día o algo así. Yo creo que las niñas somos como por ejemplo más maduras. Por ejemplo, en la escuela ya el maestro nos explicó que las niñas maduramos antes que los niños. Como por ejemplo en nuestra etapa, que ya se acerca de la pubertad, las niñas les va a crecer un poco más el pecho y a los hombres no. Yo creo que los niños y las niñas lo que tienen de diferente es que en su forma de ser, de decir las cosas, de sentir, en todo eso de los sentimientos. Bueno, los niños son como que hablan con un vocabulario más diferente a de la de nosotras y como que tratan de coquetearte a cualquier hora. Y las niñas pues nada más le siguen la corriente. Bueno, para empezar, los niños pues tenemos órganos sexuales diferentes y actividades diferentes. Por ejemplo, los niños pueden jugar fútbol y las niñas gimnasia, nosotros béisbol, y también las niñas también, no digo que sean inútiles, pero lo que pasa es que pues, se puede hacer de todo si ellas quieren. Bueno, las niñas a veces son un poquito más responsables que los niños, porque los niños así bueno, no cumplen mucho con la tarea o hacen eso porque tienen menos memoria, pero a veces son mejor los niños en los deportes, en así varias cosas, ¿no? Las niñas son más responsables que los niños. O sea, hasta en las tareas, en las labores domésticas, en todo eso. Y los niños pues no, ahí echados, a veces viendo la televisión cuando las demás ahí en todas las cosas. Tan naturalizado es el tema, de verdad, de estas acciones, que todos nos reímos al escuchar las respuestas de estos niños, ¿no, Renato? Carmen, yo quería hacer dos comentarios. Uno sobre el segmento anterior, en el cual la persona preguntó qué hacer si un niño está sufriendo bullying, ¿no? Y creo que no contestamos exactamente. Claro, sí es importante. Esto. A ver, ¿qué hacer? Las autoridades educativas están obligadas a intervenir en cuanto tienen conocimiento de un caso de bullying. Entonces, lo que tiene que hacer la persona que llamó al programa
es enviar un correo electrónico o presentarse ante las autoridades educativas o presentar una carta donde solicite intervención inmediata. Hoy en día ya existe una legislación y un protocolo de atención sobre estos casos y entonces cuando la autoridad educativa toma conocimiento está obligada a ir a la escuela, observar qué es lo que está pasando y por otro lado se detonan dos situaciones adicionales. La primera es que usualmente se tiene que intervenir no nada más con el niño agresor y la víctima, sino se tiene que intervenir en todo un entorno escolar. Y esto significa que hay instituciones, preferentemente organizaciones de la sociedad civil, que ya se están especializando en cómo hacer intervenciones contextuales para poder atender una situación de bullying. Si un niño en una escuela está sufriendo bullying, les aseguro que no es el único que lo está sufriendo. Exacto. Debe de haber más casos solamente que no se han visibilizado. Y mi segundo comentario, Carmen, es sobre ¿por qué en el entorno familiar no denunciamos esta violencia que sufren niñas, niños y adolescentes? Y creo que también nos faltó un poquito explicar cómo se naturaliza la violencia. Sí. Si hablamos de violencia y no de agresión, de lo que estamos hablando en el espacio familiar es de un entorno ecológico. O sea, todo lo que hay alrededor del espacio familiar tiene que ver con factores que pueden agravar la violencia. Muchas veces los niños no denuncian la violencia que sufren porque temen desintegrar a la familia, porque saben que si denuncian que papá o mamá están generando violencia o están golpeando, o están haciendo determinadas conductas que los lesionan, ¿no? Saben que puede haber una consecuencia. El niño es muy intuitivo. Y en este sentido, entonces, como decía Denise previamente, lo que tenemos que hacer es, uno, hacer que ellos sean capaces de reconocer que esta violencia existe, y dos, los mecanismos de intervención, sobre todo en las familias, no son mecanismos tan directos. Nosotros en la Fundación hemos atendido una gran cantidad de casos en donde el niño nos brinca. Si me permites, Renato, regresamos con este importantísimo tema después de la pausa. No se vayan, volvemos. Yo vivo con mis hermanos porque mis papás ya no están. Yo perdí a mi papá en segundo y yo me fui a vivir antes con mi hermana, pero al poco tiempo perdí a mi mamá también. Entonces vivimos con mi hermana y ella nos ha apoyado mucho. Después de que pasó lo de mis padres, pues yo me quedé a cargo de ellos. Sí, fue un cambio pues muy sorprendente porque en el sentido de que pues Graciela sí le afectó mucho, pero a pesar de todo pues ella aprendió a salir adelante, aprendió ella a sacar ese valor que siempre tenía, aprendió a hablar en público, le cayó muy bien el programa. Sí, a veces me enfrento con mis compañeros porque veo de que piensan de que las niñas no tenemos fuerza o de que es, y yo a veces les digo de que no importa de que seamos niñas, pero tenemos la misma fuerza, o de que ellos no saben si nosotros somos más fuertes que ellos. En los talleres de Ridiki jugábamos, pero también nos enseñaban los derechos, de que nosotros antes no sabíamos de que tanto niñas como niños tenemos derechos. Los niños antes no se juntaban con nosotros porque decían que las niñas no tenían derecho a jugar o eso, y no nos dejaban jugar con ellos, porque como nosotros veíamos de que ellos jugaban fútbol o eso, queríamos ir y les decíamos que si podíamos, pero ellos nos decían que no, que porque nosotros éramos niñas y de que las niñas no juegan fútbol. Y cuando ellas llegaron cambió mucho, porque con sus sesiones ellos fueron cambiando poco a poco y tuvieron un cambio de que nosotros no esperábamos, porque ellos nos rechazaban, y cuando ellas nos enseñaron de que tanto niñas como niños tenemos los mismos derechos y de que no nos deben de discriminar por ser mujeres, yo me siento fuerte porque tengo que tener valor para cosas de que si no puedo las tengo que lograr.
Agradecemos profundamente este maravilloso testimonio de Graciela y yo te preguntaría, Renato, y también a los demás especialistas, ¿cómo niñas como en este caso Graciela, de dónde sacan ese valor del cual hablaba la hermana para enfrentar las adversidades ante esta situación que viven de violencia? Tú lo decías, ¿cómo reconocer justamente esas capacidades, ¿no? o de que estás viviendo en un entorno de violencia? Fíjate que es muy interesante porque el proceso de sensibilización en un niño y de reconocimiento de sus propios derechos muchas veces se genera no solamente a través del juego, sino del ejemplo. Cuando se realizan talleres, dinámicas, inclusive me ha tocado ver sensibilizaciones con teatro, ¿no? Con títeres, etcétera, que lo que establecen es una conducta, pero sobre todo lo que definen en la percepción del niño es el parámetro de que lo que te lesiona está mal. Y en este sentido no debes de permitirlo. Los niños entonces, cuando son sometidos en etapas tempranas a estos procesos, empiezan a reconocer que el ejercicio de sus derechos no es una concesión que se les da, sino es parte de lo que ellos son. Y en este sentido ¿Se trata de resiliencia? ¿Perdón? ¿Se trata de resiliencia? Sí, por supuesto. ¿Cómo? ¿Se enseña? ¿Se aprende? No, lo que hacen es que reconocen que el derecho está en su esfera de vida y en la de sus compañeros, porque también se reconoce, preguntaban por ahí, derechos y obligaciones, sí. El derecho también se reconoce sobre los niños que están en el mismo salón de clase o con los niños que conviven ellos mismos. Y al final creo que cuando tenemos estas aproximaciones tempranas al reconocimiento de qué está bien y de qué está mal en términos de derechos, entonces generamos mecanismos de defensa para poder sustraernos de situaciones peligrosas o sustraernos de situaciones que nos llevan a convertirnos en víctimas, ¿no? Yo te diría que tendríamos que estar incidiendo mucho más en la escuela, ¿no? En etapas tempranas y de una forma sostenida y continua para que el reconocimiento de derechos se vaya adicionando con diversas capas hasta lograr niñas y niños que van a ser adultos no violentos, niñas y niños que empiecen a pensar en paz, niñas y niños que reconozcan la otredad, que reconozcan a los demás a que tengo enfrente. Sí, Rocío. Sí, es que también quería decirles una llamada porque es muy importante esto que estamos diciendo de darles información, brindarles información a los niños. En el testimonio era clarísimo cómo a partir de que los niños tienen información de los derechos construyen exactamente y cambian. Y tanto a los niños como a los adultos hay que tenerlos informados. Nos dice Jorge, lo que hay que trabajar en realidad es con los padres, pues son los directos responsables de toda la violencia. Si uno les pone la debida atención, entonces toman el camino que ellos quieran tomar y como padre o madre, si abandonas a los hijos directa o indirectamente, en cambio, entonces no van a llegar a ese tema o a ese término, ¿no? Es importante entonces trabajar desde los padres y como decías en las áreas integralmente escolares. Con la familia, Sandra. Sí, quieren comentar algo. Sí, yo creo que fundamentalmente, mira, lo valioso de este programa es que no estamos hablando de la violencia que pasa en otra parte, sino que tenemos que hacer conciencia nosotros mismos como padres que nos están hablando a nosotros mismos, ¿no? A cada uno de nosotros. Yo invitaría a los padres que nos escuchan que en realidad piensen si tienen ellos alguna forma de violencia. Yo no divido el mundo entre buenos y malos, sino entre sanos y enfermos, ¿no? Y seguramente en la Escuela para Padres se darán cuenta de cómo van creciendo los padres a través de la conciencia, a través de la comprensión. Entonces, si hacemos conciencia de dónde proviene nuestra propia violencia, este es un tema además antropológico, pero por ejemplo en mi caso, que es la violencia laboral, si te das cuenta que tú estás sufriendo alguna violencia laboral y que eso va a transformar tu comportamiento, te afecta en tu autoestima, te deprimes, no duermes, se empieza a somatizar, empiezas a volverte incluso intolerable, intolerante también, eso te lo llevas a tu casa. En tu casa no te comprenden tampoco y se vuelve un ambiente terriblemente violento. Entonces se va transformando, tal como hablábamos de la naturalización. Entonces es hacernos conscientes si nosotros en menor o mayor grado tenemos algún tipo de violencia hacia nuestros hijos, hacia nuestras parejas, ¿no? No se trata de que los golpes necesariamente o de que los agredas de muchas formas, de todas las formas tan terribles que escuchamos,
sino hay otro tipo de violencia que también ejercemos nosotros y que deberíamos de ser conscientes de ellos, ¿no? Muchas veces tenemos que estar aprendiendo de nosotros, escucharnos, revisarnos y desafiar esa propia educación que recibimos en casa o en la escuela y tratar de ser mucho mejores personas cada día. Me parece que este es un tema de carácter personal, no estamos en un programa de noticias, ¿no? Sí, claro. Rocío, ¿querías agregar algo? Sí, agregando a los dos comentarios, mira, yo creo que en México una de las cuestiones sociales que nos deben de hacer cambiar y detenernos es que México actualmente tiene una visión de derechos humanos desde el 2014 que están consagrados en nuestra Constitución y que si pensamos con esa visión de derechos humanos y nos detenemos a pensar que yo tengo esos derechos, obviamente con la correlativa obligación, pero el de enfrente también los tiene, pero mis hijos también los tienen, pero la pareja también los tiene, el juez también los tiene, es decir, generar todas esas dinámicas que sería en cuanto al comentario de Carlos. Ahora, hay lo que comentaba Renato, a mí me preocupa esta situación y yo quiero aprovechar también el espacio en cuanto a la violencia que se ejerce a las niñas, niños y adolescentes para hacer hincapié en que actualmente nuestro derecho va hacia otro lado. Es decir, tenemos un nuevo sistema penal acusatorio, tenemos mediación, tenemos juicios orales y la gente ahorita quiere seguir en esas conflictivas en donde cuando hay problemas en casa, tanto de la esposa o del esposo, hay una fantasía, porque es una fantasía, aunque hay la realidad también, desafortunadamente hay muchos casos de varones que han llegado por no dar la pensión alimenticia a la cárcel, pero el papá o la mamá están en esa cuestión muy conflictuada de que la solución máxima es la cárcel o de que el juez les va a dar la solución. Y es muy curioso porque normalmente tanto los jueces como los magistrados, la invitación es, señores, dialoguen, señores, arréglense, porque no soy yo quien va a venir a poner la solución a dos adultos que se están comportando como infantes. Claro, yo creo que todos podemos cambiar esta parte de la violencia contra los niños y las niñas a través de la cultura de paz, que ya ahorita me gustaría que andáramos un poquito más en eso para darle herramientas a la gente, decir, ¿cómo le puedo hacer entonces para quitarme de este círculo de violencia? Y vamos a platicar también con Conarte, Marcela, que viene de Conarte, pero antes, Erika Aponte, que eres vocera y aparte, bueno, tú trabajas también en esta parte de la prevención del maltrato y del abuso infantil. Así es, Carmen, gracias por la invitación. Nosotros trabajamos en Guardianes, somos una asociación civil que trabajamos 100% en la prevención. Todo lo que han comentado aquí es base para nosotros, es fundamental. Creemos que desde pequeñitos los niños deben conocer sus derechos, pero trabajamos integralmente, como comentaba Renato, con papás, con maestros y con niños, porque si no, de nada te sirve el modelo. Exacto. Entonces, le damos a los niños talleres de prevención del maltrato y el abuso infantil. El 80% de los casos de abuso infantil es en casa. Entonces, cuando nos dimos cuenta de esta terrible situación, vimos la necesidad de hacer un curso, se llama Buenos Tratos, Buenos Padres, que pareciera algo muy básico y que todos lo sabemos, pero no, nos encontramos muchos testimonios de papás que dicen, es que yo no había reflexionado en que esto también es violencia, en el abandono emocional, en la violencia psicológica, en la forma de relacionarnos, mi esposa y yo hacemos patrones para el niño, ¿no? Si el niño en la casa vive violencia, entonces se relaciona violentamente en la escuela. Entonces tenemos estos cursos, tenemos un cuento que se llama La playera de Filipón, que lo que hace es empoderar al niño, empoderarlo de una forma positiva, de repente la palabra está como ya muy desgastada, y la idea es decirle al niño, tú tienes derechos, tú puedes decir no, tú tienes que saber de tu sexualidad, tú tienes que tener comunicación asertiva, saber comunicar. ¿Cómo sabe comunicar un niño? Porque les enseñamos desde pequeñitos las emociones básicas que debe conocer para poder explicarlas, para poder decirlas, pero al mismo tiempo, pues a los papás y a los maestros, ¿no? Para que lo reciban bien y no pase, como comentaba Denise en algún momento, pues que violenten al niño por querer ejercer sus derechos. Entonces tenemos estos cursos, talleres, pláticas para maestros de cómo detectar el abuso infantil en la escuela, cómo poder intervenir, cómo empoderar a los niños, el autoestima, que es básico. Un niño con baja autoestima es un niño todavía más vulnerable a cualquier maltrato y a cualquier abuso. Entonces, eso hacemos en Guardianes, los invitamos a que se acerquen. Claro. Tenemos otro curso que es el manchómetro y que también es muy importante para nosotros decirles a los niños, tu playera de la autoestima, que así la trabajamos, una playera blanca, se puede ensuciar por muchas manchas, desde el abandono emocional, desde un grito de un compañerito, de tu mamá, y hasta el abuso sexual infantil. Pero todas esas manchas, cualquiera se puede lavar
y tú puedes seguir adelante, ¿no? El abuso o el maltrato no tiene que marcar para siempre tu vida. Les hablamos de la resiliencia y sobre todo los invitamos a que sean ellos guardianes desde pequeñitos. Por eso nuestro lema ahora es todos somos guardianes, porque ellos pueden cuidar de ellos mismos y de los demás. Los adultos tenemos que cuidar, como estas llamadas que decían, de la vecina, del amigo. No tienes que tener hijos, no dejárselo todo al gobierno o a las parejas que tienen hijos y están sufriendo alguna situación, sino todos estamos en contacto con un niño, y si queremos una sociedad menos violenta, tenemos que crear generaciones que se relacionen de forma sana. Claro, y a través de este cambio del cual tú nos estás hablando. Sandra, Sí, así mira, como quiero muchos sumar- cambios también que hay en nuestro público. Justamente sumando a lo que nos están diciendo, Lisbeth en el Facebook dice, los niños se expresan tal cual los padres. Me doy cuenta que la mayor influencia está en casa. Pensemos cómo nos expresamos, eduquemos libres pensadores con valores y empatía. Alma nos dice, buen día, la familia es la base de la sociedad y cuando hay indiferencia hacia nuestros hijos, como la falta de cariño, de tiempo, de convivencia y de límites, se reflejan las actitudes de los niños y cuando estos son adultos repiten lo aprendido en casa. Y también Adriana dice, los felicito por este tema, compartan qué podemos hacer en casa para detectarlo, porque a veces consideramos algunas cosas como normales. Quiero mejorar para no fomentar violencia en casa. Denise. Sí, hay que definir qué es violencia y qué es abuso, porque pensamos que es lo mismo. La violencia es un acto, como bien lo dice su nombre, violento. Se puede llegar a ver, se puede llegar a percibir. Sin embargo, el abuso es una conducta reiterada en el tiempo que puede ser como calentarnos el agua y nos vamos acostumbrando de tal manera que no lo vamos identificando. Existen las microviolencias que las ejercemos diario en casa y sin darnos cuenta. Por ejemplo, decirle a una niña, es que te vas a casar y ni siquiera sabes hacer un huevo. Porque una niña tendría que saber hacer un huevo para casarse, porque es parte del constructo de género de ser mujer, en donde todo lo doméstico le pertenece o eso es su responsabilidad. Entonces, este tipo de hasta comentarios, de acciones que llevamos como padres, hay que empezar a identificarlos, porque decimos, hay que identificar la violencia para desnormalizarla. Pero ¿y cómo? Justamente con estas pequeñas microviolencias para empezar a generar nuevas conductas de relación más equitativas, en donde podamos nosotros darnos el chance de decir, ok, a mí me enseñaron tal cosa, pero yo quiero ahora establecer, como bien lo decían la persona que participó, que decía, yo sufrí esto en la infancia, pero tengo la capacidad de decidir hoy por hoy qué quiero para mí, para mis hijos, con nuevas dinámicas de relación. Pero para eso hay que identificar desde lo más pequeñito. Y entonces sí empezar a construir una cultura de la paz y relaciones mucho más armoniosas dentro del hogar. Bien, así como con arte que también ofrece herramientas para evitar la violencia. Así es. Con arte trabajamos en dos ejes y en dos ámbitos. Uno que es el ámbito escolar, y ahí trabajamos con padres, maestros y evidentemente con los niños, y el ámbito comunitario. Nuestro trabajo fundamental es las herramientas que el arte nos ofrece. Y en este sentido trabajamos con los niños, en el ámbito escolar o comunitario, en esta construcción, ¿no?, interna que la danza, la música, el teatro nos da, ¿no? Es decir, este trabajo de proyección, de canalización de la energía, de las emociones, de saber qué es lo que queremos, es lo que trabajamos día a día en las clases. Y por supuesto es ¿Trabajan con los niños, adolescentes, con los papás, con todos? Con todos, trabajamos con todos. Ahorita tenemos un programa aquí en la Ciudad de México, en 10 escuelas del Centro Histórico, y estamos trabajando directamente con los niños, los maestros y los padres de familia. Y bueno, algo que nosotros tenemos como programa eje es el programa PIBE, que es el Programa Interdisciplinario por la No Violencia. Este programa es fundamental en la formación de nuestros maestros, de los maestros que van a las escuelas a dar las clases, y también para los padres y los maestros. Es como una entrada, una introducción justo a los temas de intolerancia, estereotipos, eso que a mí me pasa, me mueve, identificar en nosotros estas actitudes, estos hábitos de violencia, ¿no?
Y bueno, lo hacemos de una manera pues lúdica, con las herramientas que el arte nos ¿Cualquier ofrece. persona se puede acercar a ustedes? Claro que sí. ¿Para tomar estos cursos? Sí, nuestra talleres. página es... De hecho, está apareciendo en pantalla justamente los datos de Conarte. www.conarte.mx. Sí, tenemos talleres en verano, tanto para maestros como para padres de familia. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa, Marcela, claro que y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y le voy a platicar un poquito de la próxima semana. El tema está directamente relacionado con el tema del día de hoy porque el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y precisamente estamos hablando de este círculo de violencia en donde todos somos violentados o podemos también llegar a ser violentos. Y en el tema de las mujeres, pues las diferentes modalidades y expresión de la violencia impiden que las niñas y las mujeres se desarrollen, menoscaban su libertad, sus derechos, limitan el desarrollo de sus capacidades y también pues impiden la participación de las mujeres en la vida política, económica o social. Y este tipo de violencia está en todas partes, desde la más pequeñita o a veces llega a ser invisible hasta la brutalidad que también implican los feminicidios. Todo esto lo vamos a analizar con su ayuda y la de nuestros especialistas la próxima semana y nosotros vamos a continuar ahora ya para finalizar el tema del día de hoy sobre la violencia en los niños, viendo el siguiente resumen y después la historia de Malala, que tal vez ustedes la conocen, vamos a recordarla. Y los niños pues son inducidos a trabajar desde edades muy tempranas, porque además culturalmente se considera que los niños deben de apoyar al ingreso de la familia. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que lo que impera es el adultismo o adultocentrismo, en donde el adulto es el que concede los derechos a los niños. Los niños pueden conocer muy bien sus derechos, pero yo siempre lo he dicho, puede ser hasta peligroso cuando quieren ejercerlos en un ambiente violento. Hay que trabajar también con los papás, hay que reeducarnos como padres de familia. Las autoridades educativas están obligadas a intervenir en cuanto tienen conocimiento de un caso de bullying. Si un niño en una escuela está sufriendo bullying, les aseguro que no es el único que lo está sufriendo. Exacto. Debe de haber más casos, solamente que no se han visibilizado. Yo no divido el mundo entre buenos y malos, sino entre sanos y enfermos, ¿no? Y seguramente en la Escuela para Padres se darán cuenta de cómo van creciendo los padres a través de la conciencia, a través de la comprensión. Es hacernos conscientes si nosotros en menor o mayor grado tenemos algún tipo de violencia hacia nuestros hijos, hacia nuestras parejas, ¿no? Que México actualmente tiene una visión de derechos humanos desde el 2014 que están consagrados en nuestra Constitución. El papá o la mamá están en esa cuestión muy conflictuada de que la solución máxima es la cárcel. Normalmente tanto los jueces como los magistrados, la invitación es, señores, dialoguen, señores, arréglense, porque no soy yo quien va a venir a poner la solución a dos adultos que se están comportando como infantes. La violencia es un acto, como bien lo dice su nombre, violento. Se puede llegar a ver, se puede llegar a percibir. Sin embargo, el abuso es una conducta reiterada en el tiempo que puede ser como calentarnos el agua y nos vamos acostumbrando de tal manera que no lo vamos identificando. En 2012, Malala Yousafzai recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora, en el noroeste de Pakistán. Haberse atrevido a levantar su voz para defender el derecho a la educación de las niñas fue el motivo para que esta joven fuera blanco del ataque perpetrado por el Talibán. Después de varias semanas en cuidados intensivos, Malala sobrevivió, y aunque las balas del Talibán cambiaron su vida para siempre, no fue así en su determinación de luchar para que las niñas en su país puedan tener acceso a una educación gratuita y obligatoria, lo que reafirma cuando dice: pueden dispararle a mi cuerpo, pero no pueden matar mis sueños. Mis sueños están vivos. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Malala celebró su cumpleaños número 16 con un discurso frente a una asamblea de jóvenes en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman,
every boy and every girl who have raised their voice for their rights. En 2013 fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Sin duda, Malala ha sido un ejemplo a nivel mundial, de verdad que se ha quedado en nuestros corazones. Ella está presente siempre cuando se trata de defender los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y hablando de las herramientas que pueden tener los papás y de que algunos se acercan para tener estos talleres y mejorar este círculo de violencia en la familia, sin duda yo creo que es importantísimo que las mamás y los papás se acerquen a estos talleres. Vero, tú eres una de ellas. Sí, ¿Por qué llegaste a un taller? Cuando yo tomo conciencia de que estoy dañando a mi familia, me acerco. De hecho, anteriormente ya había estado con una psicóloga, había participado en otro taller. Siempre busco herramientas para tratar de reparar el daño que yo, porque yo era una persona violenta, y de repente todavía me sale porque, yo siento que esto es, lo traes desde niño, y es algo que hay que trabajar mucho para no repetir otra vez. Hacerlo consciente para no repetirlo también. Entonces yo le doy gracias a Dios porque me da las herramientas, y muchas veces tenemos herramientas ahí a la vuelta de la casa, pero si nosotros no hacemos conciencia y no aceptamos que hay un problema en mí, porque finalmente el problema es mío, no de mis hijos. Entonces, cuando yo hago conciencia de esto, pues pido ayuda. Y ya ahorita siento que he logrado mucho, tengo mejor comunicación con mis hijos. Mis hijos siento que ya no se acercan conmigo como antes lo hacían, así con miedo, Con miedo. Entonces ahora es mamá mamá y esto. Con mamá, más confianza. Con confianza. Entonces, ¿y cómo te sientes tú con este cambio, Vero? No, pues me siento, yo de hecho, cuando llego ahí a la escuela, yo le digo a la maestra, ¿no? A Gaby, le digo, a mí no me importa esperarme porque yo me tengo que esperar 1 hora en el carro para poder tomar el taller de escuela para padres. Sí. Entonces son 2 horas de taller, son 3 horas las que tengo que estar ahí en la escuela, pero yo sé que saliendo de ese curso, o de ese taller, voy a salir con otra actitud. Y es una actitud positiva que si yo, todo lo que aprendí ahí, lo implemento en mi casa, pues va a ser algo bueno para mí, con mucho amor. Ahorita estoy trabajando mucho el amor hacia mi familia y sé que me está ayudando. Claro. He invitado a otras personas que conozco, invito a mucha gente. Estás generando un cambio no solamente en ti, sino en la gente que te rodea, que eso es importante. Entonces, por ejemplo, yo afuera de la escuela empiezo a hablar, ¿no?, del taller de escuela para padres, y gracias a Dios sí hay gente que se ha acercado y que está tomando el taller ahora. Ahí es. Y entonces yo digo, a nadie nos cuesta el aceptar que hay un problema, pero muchas veces como padres no lo queremos aceptar. Claro, y a veces no sabes con quién acudir, qué hacer en esos casos. Y hay muchos lugares en los cuales les pueden dar herramientas. Sandra. Sí, ya aquí, ya han mencionado las personas que han venido, pues muchísimas opciones, y también una llamada que nos hace José Luis Velázquez, dice, yo trabajé en la PGJ y ahí se encuentra un departamento que es la Dirección General de Atención a Víctimas, y tienen 2 centros, Cariba y el CAVI, que es Centro de Atención a Violencia Familiar y Victimales y Adicciones, que es el primero. Y ahí pueden acudir inclusive con asesoría gratuita, se proporcionan talleres y se abordan diversos casos, y pues se les puede también ayudar en la cuestión legal. Muchísimas gracias por esta información. También María ya nos proporcionó unos teléfonos y los vamos a postear más adelante en el caso de a dónde pueden llamar para el DIF. Y también quería yo compartirles un comentario que se me hizo muy bonito de Adela Telles en Facebook, que dice, por favor miren a sus hijos a los ojos, a su altura, y respondan la pregunta, ¿mi hijo está seguro de mi amor? A veces el amor o la forma en que lo brindan los padres no es la que el adolescente o también, el niño lo necesita. Las reglas y nuestra contención es amor en la práctica. Gánate su confianza, que pueda hablar contigo cuando él lo requiera. Mira nada más, qué bonito mensaje. Pero María, hablando de todo lo que nos comparte nuestro público y explicando y dando algunas herramientas para la gente, para los padres y para los adolescentes, niños y niñas, ¿de qué podemos hablar en cuanto a la cultura de la paz? Explicar un poco qué es la cultura de la paz. La cultura de la paz viene desde la ciencia, ya estamos intentando dejar un poco de lado esto de la paloma y el vestirte de blanco y salir a la calle a pedir cambios, eso no genera nada.
¿no? Es una paz que genera violencia. No, la cultura de la paz viene desde la ciencia, hay psicólogos, hay neuropsiquiatras, hay antropólogos, hay sociólogos que están involucrados. Y un poco apoyando el comentario que hizo Denise, en la cultura de la paz tenemos muy bien identificado qué es la violencia y qué es la agresión. La violencia no viene en nosotros, no viene inmersa desde que nacemos, nos la genera la sociedad, pero la agresión no. Gracias a la agresión logramos sobrevivir. Los niños por la agresión logran sobrevivir a la violencia que hay familiar. La violencia viene en grupo, la agresión es personal, la agresión no es mala. Pero de todo lo que estamos hablando, sí me queda claro que hay una cosa que es esencial y primordial en el niño desde que nace y es la educación emocional. Es la educación emocional. Estamos tratando, yo las invito a ustedes el día 8 de diciembre a una conferencia magna que voy a dar en el Senado de la República de la cultura de la paz para poder hablar de la necesidad que hay en la educación de los niños, de hablar de educación. La educación emocional no es otra cosa más que el conocimiento de la persona. Los grandes avatares nos dicen siempre que lo mejor que nos puede pasar al ser humano como ser humano es conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos trae implícito el reconocimiento de la aceptación, que es tan complicado en este momento, sobre todo de nuestra sociedad. Entonces los invito, ahí va a haber una larga conferencia magistral, muy responsablemente voy a dar enfrente de las autoridades que significativamente pueden hacer un cambio, que son los senadores y después los diputados, en donde también ya estamos invitados a dar esta conferencia, y yo considero que se va a sacar algo maravilloso. Me queda muy claro que el valor universal dentro de los derechos humanos es la paz. Y si tú vas ahorita a la calle y les preguntas a la sociedad, a las personas, en corto, ¿qué es lo que más desearían que sucediera en nuestro país? Te dicen vivir en paz. Claro. Es verdaderamente notorio. Incluso hasta los niños ya lo dicen, ¿no? Ay, vivir en paz, porque en la televisión, con los amigos, en la escuela, como lo dije al principio, todo es violencia. Y repito, ¿a quién le interesa o a quién le ha interesado tenernos dentro de una sociedad tan violenta? Nadie puede hablar de paz si no la siente. Nadie puede hablar de paz si no la vive. Y les aseguro que es el más grande tesoro que cualquier ser humano puede poseer. Y otra cosa que sí quiero decir, tuve la oportunidad de estar en la India. Yo quería comparar en la India, en Indonesia, por allá por Asia. Y yo quería ver si realmente en México se vivía la violencia y teníamos a la infancia más maltratada. Yo quería descubrir por mí sola lo que estaba sucediendo. Y desgraciadamente sí tenemos una sociedad muy violenta, pero esa parte de la sociedad que más lo sufre son los niños y las niñas y, por supuesto, por ende, los adolescentes. Hay una frase de Gandhi que a mí me encantó, hablando de Malala, que también es de por allá y que tienen una cultura maravillosa dentro de la cultura de la paz. Y decía Gandhi, un país no es otra cosa más que el trato que se le da a la infancia. Todo lo que como padres les demos a nuestros hijos, ellos tarde o temprano le van a brindar a la sociedad. Y esto siempre lo dejo de tarea, porque de ahí hay que aprender. Cuando yo tengo un hijo, debo saber que se lo estoy regalando a un grupo social, que es a mi país. Pero hoy, gracias a todo este movimiento que ha habido pro la infancia, pues los niños ya tienen quien hable por ellos. Los niños ya tienen quien dé la cara por ellos. Y por último, quiero recalcar que un niño que no es de nadie, que hay muchos como lo vimos hoy en esta plática que dio la niña que vino de Chiapas y dijo, estoy sola en la calle. Un niño que no es de nadie es de todos. Y todas las sociedades tenemos que hacernos responsables de eso. Un niño que no es de nadie es mío, es tuyo, Carmen, es de todos nosotros. Estamos no nada más preocupados, sino ocupándonos. Y yo invito a toda la sociedad mexicana, a toda la sociedad que nos escucha en tu programa, que sé que es muy visto, a que esto lo tengan muy dentro de su cabeza, de su mente, de su corazón. Dejemos de pensar en que nosotros debemos estar bien
para empezar a hablar, como dijo mi compañero Renato, de la otredad. El estado que menos violencia tiene en México es el estado de Campeche y Yucatán. Y acabo de estar con ellos, acabo de ir a platicar con nuestros niños y niñas de aquellos estados, y hay algo que me llamó mucho la atención, que me decían todos: nosotros no nos atacamos, nosotros nos aceptamos, y siempre hay una cabeza que habla cuando alguien ha cometido un crimen, levanta la mano y dice: uno de nosotros ha cometido una falta. No habla de él, habla de nosotros. De una comunidad. De una comunidad. Tenemos mucho que sacar de ejemplo de pues, estas comunidades, por ejemplo, la Maya allá, en donde verdaderamente hablan en conjunto, hablan en grupo, y aquel que comete la falta hace que toda la sociedad esté cometiendo la falta. Hoy los mexicanos estamos tocando fondo con lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy debemos unirnos más que nunca. Nos van a mandar de regreso a mexicanos que están esperando a que los abriguemos, a que los recibamos con amor y con esa cultura de la paz. Ellos nos van a traer muchas enseñanzas de un estado, de un país en el cual hay mucho respeto, por ejemplo, en calle. Vamos a aprender de ellos, pero tenemos que recibirlos generosamente y procrearles la paz generosa que todos los mexicanos somos capaces de dar. Y bueno, ya casi para concluir, Renato, ¿quieres agregar algo? Sí, me gustaría decir que la paz realmente se construye desde la familia. Si tú no estás bien internamente, si tú no estás bien en términos de tu trabajo, de tus distintos espacios, difícilmente puedes transmitir o puedes generar un espacio de paz, un espacio de tranquilidad. Si lo ves desde este punto de vista, el primero que tiene que intervenir para generar cultura de la paz eres tú misma y soy yo mismo. Así es. ¿Alguien más? Brevemente, porque tenemos muy poco para tiempo. hablar de la cultura de la paz, complementando lo que acaban de decir María y Renato, es cómo hacerle, cómo empezar desde yo misma. La inteligencia emocional que mencionaba María es importantísima justamente para empezar con nosotros mismos, aprender a identificar nuestras emociones para finalmente trabajar, utilizarlas a nuestro favor y de nuestra familia. Así como debe ser. En este programa hemos estado hablando de los diferentes tipos de violencia que se ejercen sobre los niños, las niñas y los adolescentes, el maltrato físico y emocional, negligencia, abuso sexual y bullying. Nos tenemos que ir, les agradecemos muchísimo su presencia en este programa, gracias a nuestro público y a todos los testimonios que compartieron con nosotros a través de las redes sociales. Y recuerden que a partir de mañana estamos en Facebook Live de 9 a 11 de la mañana y nos podrán ver Diálogos en Confianza. Yo los veo el día de mañana con los errores que cometemos en el amor. No se lo pierdan. Hasta la próxima.